tenemos, por ejemplo, bien, en cuanto a las magnitudes, nosotros somos presentes, por ejemplo, la edad de una persona tiene una dimensión de, bueno, la edad está viviendo de 20 años, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? La estatura ya no será en años, sino obviamente en metros. Por ejemplo, 1 metro con 65 centímetros, o sea, 1,65 metros. Y así podemos definir otras magnitudes, ¿no? Diferentes tipos de magnitud. Temperatura, ¿no? Tiene 37 grados centígrados, y así si queremos hacer ejemplo. Ahora, en el tema de la dimensión, para este caso, si tú te percatas aquí, acá dice el símbolo. ¿Ves este corchete que está aquí? Abre corchete y cierra corchete, ¿verdad? Sí. Está la A, es al centro, pero el símbolo es abre corchete y cierra corchete. Siempre, cuando, en este caso sería la dimensión de A, ¿no? Indica la dimensión de una cantidad física, la dimensión de A, ¿no? De A. Muy bien. El ejemplo, si B, que es una B grande, es una velocidad, entonces la dimensión le ponemos a B, a V, o una B chica encerrado entre los corchetes. ¿Cómo lo voy a leer todo? Voy a hacer la ecuación dimensional. ¿Qué De la velocidad. símbolo me da el nombre de la ecuación dimensional? Prácticamente los corchetes, ¿no? Cuando yo voy a corchete, ya, ecuación dimensional. ¿De quién? De lo que está dentro del corchete. ¿Y qué cosa es la B? La B es Velocidad. velocidad, exactamente. Entonces sería ecuación dimensional de velocidad, ¿no? Vamos a suponer que sea de esta manera. ¿Cómo lo leerías ahí? A ver, si me has entendido. Vamos a suponer que vamos a suponer que A sea aceleración, ¿ya? Imagínate que ¿cómo lees entonces ahí? ¿Cómo? Ecuación dimensional de la aceleración. Exacto, muy bien, claro, depende de lo que diga. Entonces, cualquier, digamos, magnitud que esté dentro de ese corchete será lo que tienes que leer respectivamente, como tú lo acabas de hacer, ¿no? Muy bien. Magnitud es todo aquello factible que puede ser medido, ¿verdad? Asignándole un número y una unidad. En este caso, la magnitud puede ser mínimamente, puede ser una masa en kilogramos, ¿no? Que es, por ejemplo, me pongo a la balanza y la masa sería, vamos a poner un ejemplo en mi caso, 70 kilogramos, ¿no? Entonces acá, vamos a poner ejemplo, la masa, mi masa, ¿cuánto es? 70 kilogramos, ¿no? Mínimamente es esto, ¿ve? Una magnitud. 70, ¿qué cosa es 70? Es un número, ¿cierto? Sí. 70 es un número. Ahí está el número. ¿Y qué unidades? ¿Cuál es la unidad? El que acompaña a 70, ¿verdad? El Kilogramos. kilogramo. Claro. Si te dicen cuánto mide esta mesa de largo, vamos a suponer que de largo serían este, 1,5 metros, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál sería el número? 1,5. ¿Cuál sería la unidad? Metros, ¿no? Exactamente. Una magnitud como mínimo va a tener un metro, un número y una unidad, ¿no? Muy bien. Y así podemos hacer más ejemplos también, ¿no? Bien, aquí dentro de esta segunda hoja tenemos dos tipos de magnitudes. Una que son las fundamentales, digamos las que dan inicio a las magnitudes, y otra que son las derivadas. Primero van las fundamentales, que son 7. Acá me he dicho, acá lo vas a corregir, te voy a volver a hablar el archivo porque yo me he confundido aquí un poquito, ¿ya? Mira, ve, las magnitudes fundamentales son magnitudes físicas elegidas por convención, permiten expresar magnitud física entre ellas. Está regido por el Sistema Internacional, el SI. Ese pequeño texto que estaba al inicio, que lo puedes leer luego, que consta de 7. En este caso, la primera unidad es metros. En este caso, cambiamos esto.
entre masa y longitud vamos a hacer un cambio, ¿ya? Primero es longitud, acá lo voy a corregir. Longitud. ¿Cuánto es la longitud? Metro. Metros. La magnitud es longitud. La unidad, ¿cómo se mide la longitud? ¿Cuál es el símbolo del metro? Una M minúscula. ¿Cuál es la dimensión? Todo lo que está aquí, en estas primeras, se va a convertir en su equivalente. ¿Cuál es su dimensión en este tema de análisis dimensional? Que a cada unidad de metro, de medida, le voy a poner L. Cuando me hable de longitud, ya, L. Por ejemplo, si me dice distancia, ¿qué le pondré? Distancia se mide en longitud, ¿verdad? Su longitud en metros. Ya, L. Altura. ¿Cuánto es su altura? 3 metros, 7 metros. Como me está hablando de metros, longitud. Su diámetro. ¿Qué me está midiendo diámetros? Una longitud, ¿sí o no? También en metros. Ya, como está hablando de metros, L, ¿ya? L mayúscula. ¿Sí? A ver, otra medida más. Otra medida en metros. ¿Qué te voy a decir? Ya. El ancho de la casa. 7 metros. Algunos tienen, ¿no? 7 metros. ¿Qué cosa es? Longitud. ¿Cuál es su símbolo en dimensión? L. L. Muy bien. Ahora, aquí va a venir la masa. Masa. ¿Ya? Nosotros lo confundimos con el peso, pero en realidad es masa, ¿ya? En física es masa. A ver, la masa va a estar dado en kilogramos. Kilogramos. Y kg es su símbolo y lo reemplazamos con una M mayúscula. Por ejemplo, mi laptop, a ver, vamos a poner acá, bueno, otro que pese más. A ver, vamos a suponer que pese a ver, se va la familia, mamá a comprar 2 kilos o 2 kilogramos, ¿no? Porque 2 kilos, 10 kilogramos, 2 kilogramos de arroz, ¿no? O 5 kilogramos de arroz para una semana, por ejemplo, ¿no? Ya, 5 kilogramos. ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Qué magnitud está pesando la balanza? La masa. ¿Cuál es la unidad de la masa? Kilogramos. 5 kilogramos. ¿Qué le vas a poner en ecuación dimensional? M. ¿Ya? Cuando me hable de kilogramos, M mayúscula. Aquí tienes, por ejemplo, el tiempo. Todo lo que tiene que ver con el tiempo, hablamos de segundos, una S, y su equivalente es T. ¿Ya? Y así. Acá tenemos la siguiente tabla, temperatura. Por lo demás está bien, ¿ya? Vamos con el ejercicio para que podamos empezar en esta tabla, ¿ya? Ahora, de estas 7 magnitudes, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad corriente, intensidad luminosa y mol, de estas 7 se van a combinar y me va a salir las magnitudes derivadas. Y lo que en sí vamos a nosotros hallar son las magnitudes derivadas, ¿no? En base a la anterior, en base a las 7. Una magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales. ¿Cuántas magnitudes fundamentales hay? 7, ¿no? 7. Ejemplo, densidad. Una magnitud que se va a combinar la anterior, ¿no? Alguna, uno con otro, y así, superficie, velocidad, y hay varios. Mira, a ver, aquí tenemos ejemplo de una magnitud derivada. Por ejemplo, ecuación dimensional básica, en este caso es una magnitud derivada, ¿ya? Es una magnitud derivada. ¿Por qué derivada? Mira, ahorita te vas a dar cuenta, ¿ya? Derivada. El área. ¿Qué cosa es el área en sí? Un área. Ya. Base por altura, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de matemáticas? Todo dividido entre, dependiendo, si es el área de un triángulo. Vamos a hacer el área de área de un cuadrado nada más, ¿ya? Si es el área de un cuadrado, de un rectángulo, base por altura nada más, ¿ya? Base por altura, ¿está bien? El área de un cuadrado, ya, muy bien. La base ¿cómo se mide? ¿En qué se mide? Por metros.
En metros. Es una longitud, ¿sí, no? Primero digo, ¿qué cosa es la base? ¿Será masa, tiempo, longitud? Ah, es una longitud, se mide en metros. Tiene una medida en metros, pues yo. Y como es en metros, obviamente acá le voy a poner L. y, perdón, exactamente. Acá está la ecuación dimensional de la base, la ecuación dimensional de la altura. Muy bien. Ahora, la ecuación dimensional de la base, ¿qué cosa es? L, porque es una longitud, ¿cierto? La base es una longitud, a L. La altura es una longitud, Altura. también es una longitud, ¿cierto? Ah, ya. Entonces la base es una longitud, L. La altura también se mide en metros. Ah, ya también es otra longitud. Ahí está. Entonces L por L. ¿Cuánto me sale L por L? L al cuadrado. L al cuadrado. Exactamente. Ahora, ¿por qué volumen sale L3? Porque es base por altura. ¿Qué más? No. En este caso es, ¿cómo le ponen volumen? Tiene 3 dimensiones, ¿no? Tiene, ya, largo, si no me equivoco está así, largo, ancho y altura, ¿no? ¿Está bien? Imagínate un dado, o imagínate una caja de galletas, ¿no? Tiene la parte larga, la base, acá va un costado largo, ancho, después tiene una altura, ¿cierto? Largo, ancho y altura. Esa es una, digamos, una caja de galletas. Ya. Entonces a cada uno le ponemos su respectivo corchete. ¿Qué cosa es el corchete? La ecuación que me significa la ecuación dimensional de lo que está dentro del corchete. La ecuación dimensional de largo, la ecuación dimensional de ancho, la ecuación dimensional de altura. ¿Cierto? Muy bien. Ya está. Veamos acá. ¿Cuál es la ecuación dimensional del largo? ¿Qué cosa es largo? Una longitud. Una longitud, ¿no? Acá está una longitud. El largo es una longitud. Y como es una longitud, como el largo es una longitud, entonces le voy a poner L por. ¿El ancho también será una longitud? Ancho, sí. Claro, porque el ancho también se mide en metros. Obviamente menor cantidad de largo, pero también se mide en metros. ¿La altura también será una longitud? Sí, También. también. Muy bien, tenemos entonces 3 L's. L por L por L, L al cubo. ¿Ah? Tú sabes que la base L y su exponente se supone que L tiene su exponente 1. Acá el primer L, exponente 1, exponente 1 y exponente 1. Los 3 exponentes se suman, 1 más 1 más 1, ¿no? Y te da 3. L al cubo. Muy bien. Una más. Velocidad. La velocidad, eh, la velocidad significa desplazamiento sobre tiempo o distancia. Desplazamiento o distancia. ¿No? Distancia sobre tiempo. Eso es cinemática. Pero la velocidad es distancia sobre tiempo o metro por segundo. ¿Te acuerdas de la unidad de velocidad? Metro por segundo, ¿no? Sí, en física. Y si es metros o desplazamiento, que es en metros, es una longitud, ¿no? El desplazamiento está en metros, que es una distancia, está en metros, es una longitud, por eso está arriba está L. Y el tiempo, obviamente, su nombre lo dice, es tiempo, ¿no? En segundos, perdón. Segundos de tiempo. ¿Y tiempo qué cosa es? Una T. ¿Ahí está? Por eso que es L sobre T. Y acá está L sobre T. Pero nosotros tenemos que ponerlo L entre T y la T que está como denominador pasamos arriba. Sube para arriba. Ah, sube. Y Entonces, se como cambia el T, signo. como no T está elevado a la 1, cuando no tiene nada se sobreentiende que está elevado a la 1, arriba sería a la menos 1. La, lo mismo sucede con aceleración. En este caso simplemente es desplazamiento tiempo al cuadrado, ¿no? Porque es tiempo al cuadrado. O sea, t a la 2. Igual que el anterior, solamente que en la t ya es al cuadrado. Y va a suceder lo mismo. T a la menos 2. Cambia el signo. Y si hacemos con la fuerza, idéntico. Fuerza sería masa, que es m. En este caso masa es m, acá está b.
más es m. Y aceleración, imagínate que aceleración ya lo tienes acá, mira, ¿ves? ¿Cuánto es la aceleración? Es lt a la menos 2, simplemente lo copio acá abajito, ¿ves? ¿Ves? Aquí abajito. Y tienes hacia arriba sería L a la menos 1 y T a la, de lo que era menos 2, ahora sí va a ser más 2, ¿no? A la 2 nada más. Y si puedes revisar uno o más, te va a ir saliendo de cada uno, ¿no? Pero estas son las derivadas. Todas las derivadas, por ejemplo, la velocidad, depende de la fundamental. ¿Cuál es la fundamental acá? La L, que es la longitud, y la T, que es la tiempo. Coge uno, coge dos, coge tres, pero estamos combinando las anteriores. Depende de qué tipo de magnitud estemos hablando, ¿no? Fuerza también y así. Ahora, hay una más. Propiedades de las ecuaciones. Cuando tú veas la ecuación dimensional de 30, o sea, de un número, siempre va a ser 1. Por ejemplo, ecuación dimensional de 30 grados, 1. Ecuación dimensional de pi. Tú sabes que pi es 3.1416, ¿no? En matemática. Es un número. Ah, ya. Sea un número, entonces su ecuación dimensional va a ser 1. Coseno de alfa. Puede ser 1, puede ser 0, en decimales, pero la cosa es que me sale 1. Perdón, número. Y como coseno de alfa es un número, sea grande o pequeñito, grande o decimales, pero es un número, entonces la ecuación dimensional de un número es 1. Longitud de 4. Me salen decimales de repente, ¿no? Pero, perdón, logaritmo de 4. Pero es un número, ¿no? Si veo que es un número, la ecuación dimensional será 1. Bueno, esta es la forma de ecuación dimensional de A. Así cuando tú tienes multiplicación de A por B, ecuación dimensional, lo separa, ¿no? Ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de B. Acá también, la división de las ecuaciones, ¿no? Y acá la N, que está como exponente de A, sale fuera de la ecuación dimensional. También sale. Acá te hice un ejemplo, mira. Hallar la ecuación dimensional de esta fórmula. D mayúscula, que es la la diagonal más grande del rombo, y la D minúscula, que es la ecuación dimensional más angosta, perdón, la diagonal corta, ¿no? La D mayúscula, ¿qué cosa es? Diagonal. ¿Qué es una diagonal? Acá. La diagonal es una longitud. Ah, por eso le he puesto L. La D minúscula también es una diagonal menor, más chiquita, también es una longitud. Ecuación dimensional de 2. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de 2? Es un número. Me sale 1. Y 1 debajo, no pasó nada, ¿no? Por L, L al cuadrado. Eso es que sale L al cuadrado. Prácticamente es lo que estamos haciendo anteriormente. Y acá lo que tienes que hacer, vamos a terminar con esto, ¿ya? A ver. La ley de la gravitación universal de Newton. Aquí, mira, ve. F. Tienes que hallar F. ¿F qué cosa es? La fuerza. ¿No? La G ¿qué cosa es? Constante. ¿Qué cosa es una constante? Es un número. Cuando te hablé de constante es un número. Muy bien. La M minúscula 1 y M minúscula 2 viene a ser la masa del cuerpo. masa. Muy bien. Y la R es la distancia. Veamos acá. Te lo voy a desarrollar acá. Mira. Acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer esto, mira. Ecuación dimensional de F. ¿Cuánto será? Ecuación dimensional de G. ¿Verdad? Ecuación dimensional de M minúscula 1. Ecuación de M2 y ecuación de R. Recuerda que el elevado al cuadrado puede salir, ¿no? Según lo que me dice por aquí. ¿Ves? ¿Dónde está? Acá, ¿ve? Según esto, ¿verdad? Según esto, puede salir la N fuera de la ecuación. No hay problema. Ya está. Aquí está. Listo. Entonces, por eso que la R al cuadrado, el 2, queda fuera. ¿Y cuánto sería esto? Veamos. Por aquí.
Listo. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de G? ¿Qué cosa es G? Es una constante, ¿cierto? Sí. Es una constante, y como es una constante, es un número. Acá me está diciendo cuánto es la ecuación dimensional de 1. Perdón, de G, ya te dije ya. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de G? De un número. De 1. 1. Lo borro y le pongo 1. Ya está. ¿Que multiplico? Si no lo dejo ahí. Ya, que multiplica, ¿ya? Pues las finales queda ahí, ¿no? ¿Cuánto es la ecuación dimensional de M1? Pero M1, ¿qué cosa es? Masa de los cuerpos. ¿Y una masa qué cosa es? ¿No será M? M, ¿sí o no? M. M mayúscula. ¿Y la masa 2? M también. Mayúscula también. ¿Está bien? Listo. Ya. ¿Cuánto es R? Ecuación dimensional de R. ¿Sabes que la R... ¿Qué cosa es R? Distancia. ¿La L. distancia qué se mide? L. L. Amplitud. Correcto. Listo. Ya está. Salió. Sigamos. Un poquito más y ya se termina, ¿ya? Listo. Ahora el 1, no hay problema si lo elimino el 1, porque el 1 no, multiplicado por 1 sigue siendo eso de, ¿no? No hay problema. M por M, M al cuadrado. exactamente. A las finales tendrías, acá lo voy a poner, acá afuera mejor, ¿ya? Porque aquí lo pongo así mejor. Sería M al cuadrado. A ver, Arriba. ya está, M al cuadrado. Ahora, el L2, ¿cómo sube? Para arriba. L menos 2, ¿cierto? Sí. L menos 2. ¿Por qué? Porque está al positivo. Sube como negativo. Listo. ¿Cuánto es la ecuación dimensional de F? M al cuadrado, L menos 2. ¿Cierto? ¿Cuál es la respuesta? Ay, Ni una. déjame ver. Tiene razón. A ver, si no me equivoco, fuerza. G cosa constante, R distancia. Sí, ahí hay un lapsus. Ya, en todo caso, si es que no hay, podrías colocar acá una F y le ponen la alternativa, ¿ya? ¿Ya? Y le ponen la alternativa, ¿ya? Listo. Pero la cosa es que el desarrollo está ahí, ¿ya? ¿Lo entendiste o tienes ya clara la situación de los ejercicios? Sí, está más fácil. Más fácil. Ok, mira, yo tengo una clasecita en unos minutitos. ¿Te parece si es que lo vas avanzando y en la nochecita, eso de las 7:30, si tienes tiempo, te explico la de química? Ya. Listo, para no Está bien. dos. Ya, listo, anda avanzando. Cualquier cosita me dejas en el mensaje y yo a las 7:30 me desocupo. Y ahí te mando el link para explicarte unos minutos también lo de química. ¿Sí? Ya, profesor. Listo. Suerte, cuídate. Bendiciones. Gracias.